Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto una vez más verles por este medio. Esperamos se encuentren bien en compañía de los suyos. Hoy en esta oportunidad abordaremos lo que es los injustos. Cómo es que muchas autoridades, muchos siervos y siervas de Dios, al paso del tiempo se empiezan a ser injustos y esto no es algo que a Dios le agrade. Apunten bien, tomen bien sus notas y comenzamos. Tema: la autoridad. Lo que no es autoridad. Tercera parte. Injustos. Significa que no es equitativo, no es parcial, no es ecuánime, no es recto. Vamos a tomar el ejemplo que el Señor puso en Lucas 18, del 2 al 6, hablando acerca del juez injusto. Leemos, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Vamos a ver algunas cosas respecto de este juez. La primera, dice que no temía a Dios. No debía ser un juez para empezar. Es lo primero que a un juez se le demanda, el tener temor de Dios. Se les pone la mano incluso sobre la Biblia, para que sepa que Dios está de testigo de lo que él haga y decida, y que deben ser justos en cada uno de los casos que tenga, porque Dios es justo y pide justicia de todos, pero más de los que la ejercen. Hoy día, aunque pareciera esto incoherente, hay muchos siervos de Dios que no temen a Dios, porque hacen lo que ellos quieren, ejercen su soberana voluntad, no haciendo justicia y corrompiendo las cosas. Tener temor de Dios es tener respeto, honor y sobre todo obediencia a la palabra. Pero no lo hacen este tipo de personas, ya que quebrantan al no actuar justa y equitativamente, cometiendo actos injustos con el pueblo de Dios, que Él les ha encomendado, tal como no ver su necesidad o situaciones en las cuales ellos las pasan por desapercibidas, cuando no debería ser así. Piensan que con solo aparentar que son muy espirituales, que oran mucho, que leen mucho la Biblia, que tienen mucho conocimiento, y no ver todo lo anterior y muchas cosas más, están bien. Qué lamentable situación de ellos. Segundo, no respetaba a hombre. Leemos en el pasaje que este juez no respetaba a hombre. Si no tenía un respeto por la gente, entonces, ¿qué hacía juzgando a la misma? Era una incoherencia. Lo que Jesús estaba diciendo en este pasaje, ¿se equivocó al poner a este personaje como ejemplo de esta parábola? No, sino era el ejemplo de lo que en ese tiempo se hacía y se haría a través de todos los tiempos, llegando hasta nuestros días. Aquí vemos la palabra respeto, que significa tener veneración, aprecio y reconocimiento por alguien. Hoy día, así hay muchos ministros, siervos de Dios, que no respetan a su propia gente, pasan por encima de sus personas y abusan de ellos en cuanto a su tiempo, dinero, familia y aún sus vidas, y solo favorecen a los que les caen bien, a los que les agradan, les dan más diezmos u ofrendas, o bien, como se les dice coloquialmente, les hacen la barba, lo cual no debe ser así, ya que este ejemplo no es el que recibimos de Jesús. Y podemos decir que si no respetan a los que ven,
¿cómo lo harán con Dios que no lo ven? Ellos piensan que por hacer lo anterior están agradando a Dios, pero no es así, ya que descuidan lo más importante que Dios quiere. Así era como pensaban los fariseos y religiosos de esos tiempos. Leemos en Mateo 23:14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Qué terrible que estos personajes hacían incluso largas oraciones para que las viudas los oyeran y toda la gente. Pero lo más terrible es cómo saqueaban a esas pobres personas, aún las viudas, que obviamente no tenían dinero o carecían de él, las saqueaban. Oh, qué terrible injusticia de estos personajes religiosos. Así hoy día hay muchos siervos y siervas de Dios que ponen de pretexto lo espiritual para así poder saquear a la gente y ellos vivir opulentamente, mientras que muchos de su pueblo carecen aún hasta de lo más necesario. Y si no lo hacen con los que deben hacerlo, que son su gente, ¿cómo podrán hacerlo con la gente de afuera? Esto es algo abominable a Dios. Y así actúan este tipo de ministros. Qué terrible este tipo de personas. Tercero, no quiso. Volvemos a leer el versículo 4. Y él no quiso por algún tiempo, porque después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Dice claramente este versículo que se negó rotundamente a hacerle justicia a esta mujer, simplemente porque no quería hacerlo, porque no vemos ninguna razón en el versículo que leemos, solamente dice que no quiso. ¿Cuántas personas están en angustia, dolor, preocupación, sufrimiento, enfermedad, y los ministros que deben de ver por ellos no hacen nada, pasando por alto este sufrimiento y dolor de la gente? No obstante esto, aún se ponen a juzgarlas. El por qué no vinieron a la reunión, por qué no diezman, por qué no ofrendan, que son flojos, apáticos, y les juzgan y aún condenan y llegan a pensar y decir que están así por todo lo que ellos asumen no hacen, cuando no saben por lo que están atravesando y pasando en ese momento. Pero así como los fariseos, no hacen nada por ellos y los condenan. ¡Qué terrible indolencia! Es increíble pensar que este juez estaba ahí para hacer justicia. Era su trabajo, su obligación, y aún incluso le pagaban por ello. Tenía que ejercer bien esta noble profesión, pero no lo hacía, porque él veía que la mujer no era importante, tal vez era pobre y obvio no tenía dinero. Se encaprichó y no quiso. Y esto pasa hoy día en muchas iglesias, que hay gente que quiere hablar con el pastor o líder y no le dan cita, ya que primero ven si tiene o no dinero, si es de posición o no, y le argumentan que está muy ocupado y que en cuanto tenga un tiempo le atenderá, lo cual nunca pasará. A pesar que son grandes ministros, preparados, estudiados, y aún incluso muchos de ellos graduados en universidades cristianas, con grandes conocimientos, pero totalmente injustos, autoritarios, malvados, como lo hemos visto en clases anteriores. Y le sucede como lo que Jesús le dijo a los fariseos y religiosos de su época, Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay que tener mucho cuidado los que estamos en autoridad y aquellos que aspiran a esto
ya que Dios no pasará por alto las injusticias que se hagan a su pueblo. Vamos a analizar algunas cosas de esta mujer. Primera, tenía un gran problema. Por lo que leemos, alguien le había hecho algo terrible. Y ella necesitaba justicia y de ese juez que tenía el poder de hacerlo, pero no lo hacía porque no quería. Segundo, sabía que estaba en lo correcto. Ella estaba consciente de que lo que estaba pidiendo era algo justo y correcto, si no nunca habría ido, ni mucho menos insistido en ello. Pero al juez no le importaba esto, era un indolente. Tercero, insistió. Era una mujer perseverante, constante, tenaz, firme. Y esto fue lo que la llevó al éxito, ya que este hombre, a pesar de lo terrible que era, le hiciera justicia. Vemos que fue tanta su insistencia de la mujer que hizo que este hombre la escuchara y ejerciera justicia en ella. Lo que debemos aprender de todo esto es que a pesar de que tu pastor, apóstol o líder o lideresa de tu iglesia sea así, debes orar para que Dios haga la obra, haciéndote a ti justicia y hablando a él o a ella también, ya que él solo puede tocar el corazón y hablar a la vida, y esto será para un cambio en el siervo o sierva de Dios. Y así estaremos logrando dos cosas: que Dios nos escuche y nos haga justicia y pueda usar al ministro para ello. Que Dios hable y cambie la vida de estos ministros y puedan llegar a ser unos buenos siervos y siervas de Dios. Así como esta mujer, deben ser hoy día los creyentes. Pero la gran mayoría desisten en sus oraciones, súplicas, y aunque Dios no es injusto ni malo, sí quiere que seamos perseverantes, como lo dice Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Debemos ser perseverantes e insistentes, y la respuesta llegará en el tiempo de Dios, ya que Él es justo y bueno. Cuarto, le fue molesta. Leemos en el versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Por lo que vemos en este versículo, este juez, además de todo lo que ya vimos que era y cómo actuaba, ahora le sumamos que era irritable. La mujer, como había insistido tanto, ya no la soportó más, y fue hasta entonces que le hizo justicia. Vemos hoy día cuántos siervos y siervas de Dios no hacen caso a la gente, y cuando esos se manifiestan de una o de otra manera, no les agrada, llegando aún incluso hasta hacerles molestos para ellos, sobre todo aquellos que siempre están insistiendo, pidiendo o necesitados por algo que les está pasando o acontece, llegando incluso a juzgarlas, que si están en esa condición es porque están mal y que es por causa de su pecado y maldad que están así. El problema aquí es que si están bien o están mal, no son dignos de hablar con ellos con paciencia y amor y hacerles ver las cosas como son. Pretextan que supuestamente están muy ocupados, que no tienen tiempo para esas personas. Vemos el ejemplo de Jesús ante todo esto en Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Vemos cómo Jesús les compartió a sus discípulos lo que él sentía en su corazón. Fue precisamente porque él quería que en ellos hubiera también esa compasión, al igual que el Señor quiere ver ahora en aquellos que le sirven esto mismo, para que en el día que seamos llamados podamos entregar buenas cuentas a Él. Conclusión. Lo que Jesús nos enseña en este pasaje es que no debemos ser como este juez,
ya que por eso el Señor Jesús nos lo dejó como ejemplo. De ahí la importancia de ser siervos y siervas justos y buenos, misericordiosos, ya que no solo seremos recompensados en esta vida, sino también en la venidera. Esforcémonos a ser este tipo de ministros para que podamos oír un día al Señor diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. Bueno, mis hermanos, como lo vimos claramente en esa enseñanza, es importante no caer en la injusticia. Aquellos que están en autoridad sobre algún ministerio, sobre algún departamento, alguna área en la iglesia, siempre hay que ver por la justicia. Siempre todos aquellos que tenemos una autoridad debemos ser justos y equitativos para no caer así como este juez injusto y ser desagradables al Señor. Así es de que lleven bien sus apuntes y posteriormente les estaré dando una dinámica ya nueva y diferente para lo que es la escuela ministerial. Bueno, hermanos, nos vemos primero Dios de aquí 8 días. No se olviden, martes 8:30 p.m. Estamos en línea subiéndolos por únicamente la plataforma de YouTube. Pues les envío saludos, bendiciones, cuídense mucho y adelante. Abrazos.